Hermano, buenos días, Dios les bendiga a todos. Es una gran bendición volverles a saludar en el nombre de Jesús para seguir con los estudios de Escuela Bíblica Dominical en esta hora de la mañana. Aún no hemos podido reunirnos, como ya lo dijo el pastor, se extraña la membresía, los hermanos aquí en la iglesia, pero en donde quiera que estén viendo la transmisión, es una gran bendición poder seguir estudiando la palabra de Dios, quien es el que nos enseña, nos capacita y nos guía para poder vivir en este mundo. Hoy vamos a ver el tema número 4, la iglesia viva. Es el tema que vamos a estar viendo. Hemos de recordar que la semana pasada vimos el templo del Espíritu. Es el tema que estuvimos viendo y recordemos que en conclusión, en resumen, lo que pudimos ver es de que en el momento que nosotros venimos a Jesús por medio de la fe, nos acercamos, creemos en su nombre, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu y por lo tanto tenemos que crecer, tenemos que santificar nuestras vidas, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar el crecimiento unos entre otros. Vimos muchos puntos. Ahora vamos a seguir viendo el tema 4, como ya lo dije, la iglesia viva. Vamos a tomar algunos pasajes y como idea principal de este estudio, hermanos, es que la iglesia es un organismo vivo y como la iglesia es un organismo vivo, también está compuesto por cristianos espiritualmente vivos. Y estamos en constante crecimiento, por tanto los miembros de la iglesia, nosotros, debemos animar y equipar a otros miembros, esperando que estos crezcan espiritualmente. Ese es el objetivo, ese es el fin. Y tenemos en nuestro estudio una pregunta que dice: ¿alguna vez estuviste en una iglesia donde parecía extraño que alguien creciera como cristiano? Algunos cristianos dicen que están como un piloto automático espiritual, pero la palabra del Señor, especialmente la Biblia en el Nuevo Testamento, pues encontramos todo lo opuesto. Y con referente a esta pregunta de que si alguna vez estuviste en una iglesia donde parecía extraño que alguien creciera como cristiano, pues hay iglesias, a lo mejor usted no ha estado en alguna de ellas o sí ha estado, pero sí hay iglesias en donde pareciera que estuviera contrario a la palabra de Dios, en donde solamente el pastor o nada más que el pastor es el quien dirige todo, el quien da el estudio, el quien predica, el quien dirige, y no permite que otros miembros de la iglesia pues crezcan de manera espiritual para que ellos también puedan colaborar en la iglesia y entre todos podamos edificarnos y podamos, como les vimos en estudios anteriores, edificar el cuerpo de Cristo. A mí me ha tocado ver algunas iglesias personalmente, es una gran tristeza ver así líderes que no permiten que sus miembros crezcan de manera espiritual, pero la Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos enseña una iglesia sana, una iglesia que practica el evangelio sano, los mandamientos del Señor. Es una iglesia que capacita, es una iglesia que equipa, es una iglesia que equipa a otros miembros, pues con la finalidad de que todos crezcamos de manera espiritualmente. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es el tema número 4, la iglesia viva. Profundizando un poquito más, vemos de que para comprender la naturaleza de nuestra iglesia, de la iglesia como organismo vivo, como una iglesia que se mueve, que camina lleno del Espíritu Santo, necesitamos entender la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Cuando Dios liberta a Israel de la esclavitud de Egipto, sabemos que le dio su ley. Sin embargo, por los siglos Israel, ya conocemos la historia,
siempre desobedeció los mandamientos de Dios, la ley de Dios, dándole la espalda, sirviendo a dioses falsos. Al final, como consecuencia de su pecado, de su desobediencia, Dios castigó expulsándolos de la tierra que les había dado. Y ahí anduvieron con el castigo, con la disciplina de parte del Señor, por la sencilla razón de que no obedecieron la palabra del Señor. Y es como ejemplo para su pueblo, para la iglesia, de que si nosotros no obedecemos los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas que Dios ha mandado en su palabra, porque la palabra es lo que nos guía, la palabra es lo que nos enseña, pues entonces nosotros pues podemos caer en esa disciplina de estar solamente caminando y solamente, ¿verdad?, recibiendo el castigo del Señor. Vamos a ver nuestro texto clave en este estudio. Vamos a buscar el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dos pasajes bíblicos. Vamos a estudiar Jeremías 31 al 34. Y vamos a estudiar también Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 10. Son dos pasajes bíblicos que nos vamos a estar centrando en este estudio de escuela dominical. Recordemos el tema, la iglesia viva. Vamos a buscar este pasaje, Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Recalca siempre, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una palabra profética tremenda que Jesús vino a cumplir hace más de 2000 años, pero ya Jeremías lo había profetizado mucho tiempo antes que Cristo viniera a cumplir parte de esa profecía. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para poder explicar este tema. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora de la mañana, Señor, por las abundantes riquezas que nos das a diario. Señor, porque tú nos cuidas, tú permites, Señor, que todas las cosas se hagan conforme a tu voluntad. Y sin duda alguna que en esta mañana, Señor, tan hermosa, tú has permitido que se pueda dar este estudio de Escuela Bíblica Dominical con el tema que estamos viendo. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, sea edificada, que, Señor, sea de una gran bendición para tu iglesia, que es el propósito, Señor, para que todos nosotros conozcamos tu palabra y podamos crecer, podamos entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar. Gracias, muchas gracias, nos depositamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, el tema la iglesia viva y acabamos de leer Jeremías 31, del 31 al 34. Su nombre Jeremías quiere decir, dice, Jehová arroja, en el sentido de establecer posiblemente, dice, establecer algo. Posiblemente pudo haber
terminado el libro en el 561 a.C. El carácter de Dios en Jeremías son muchos. Recalca el cielo y la tierra. Dios es bueno, santo, justo, bondadoso, paciente, amoroso. Pero especialmente en el versículo 31, el carácter de Dios se muestra donde cumple sus promesas. Jeremías profetiza algo que Jesús iba a cumplir. Entonces, en este versículo 31, Jeremías muestra el carácter de Dios cumpliendo la promesa del Señor. Vamos a seguir adelante, vamos a comenzar, vamos a tratar de contestar algunas preguntas del estudio. Dice la pregunta 1, ¿de qué forma este nuevo pacto difiere con el antiguo? Leímos de que el profeta Jeremías está diciendo que un tiempo futuro el Señor, Jehová, dice Jehová, que hará pacto con su pueblo. ¿A qué se refiere este nuevo pacto? Dice que el verso 33, la ley será escrita en los corazones de las personas, capacitándolas para guardarlas. En el verso 34 de Jeremías dice que todo el pueblo de Dios conocerá al Señor de manera personal. Y también dice que Dios perdonará sus pecados de manera decisiva y de manera final. Entonces este nuevo pacto difiere del Nuevo Testamento, que la ley será escrita en los corazones de las personas, que todo el pueblo de Dios conocerá al Señor personalmente y que Dios perdonará sus pecados de manera decisiva y de manera final. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, capítulo 20, en donde Jesús explica su muerte sacrificial, trae este nuevo pacto, en donde Jesús explica sobre el cual Jeremías habló. La iglesia entonces es el pueblo del nuevo pacto. Entonces, unidos a Cristo por fe, nuestros pecados han sido perdonados, conocemos al Señor y tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones para que podamos obedecer por el poder del Espíritu de Dios. Vamos a buscar qué dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas 22, versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De manera que Jesús explica que su muerte sacrificial trae el nuevo pacto que el profeta Jeremías había anunciado. Dice: dadas las realidades del nuevo pacto, ¿qué está mal cuando decimos que alguien puede ser cristiano sin crecer nunca espiritualmente? Dadas las realidades del nuevo pacto, ¿qué está mal cuando decimos que alguien puede ser cristiano sin crecer nunca espiritualmente? Cuando decimos que nadie puede ser cristiano y nunca crecer espiritualmente, es que ser miembro del nuevo pacto implica tener la ley de Dios escrita en tu corazón y su espíritu en ti, permitiéndote vivir una vida cada vez más santa. Como ya lo dijimos, no podemos decir de que pues somos ya salvos, somos ya cristianos, estamos convertidos, estamos arrepentidos, pero no damos evidencia de crecimiento. Hablando materialmente de una persona que nace, tiene que crecer. Si un niño nace
y no crece, ¿cómo se vería algo que no es natural? Porque desde el momento en que nace, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que pasar las etapas que nosotros todos ya conocemos. Pero si siempre no pasa nada, no hay crecimiento, pues es que hay que ver si realmente ha nacido, si realmente tenemos el nuevo nacimiento, si realmente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, si realmente somos templo del Espíritu Santo y buscamos la santidad, el crecimiento en la iglesia. Vamos a ver qué dice Ezequiel 36, 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Ya decíamos, hermanos, que ser parte de la iglesia, tener el Espíritu de Dios, qué bendición, qué gozo, qué alegría, ser salvo de la condenación eterna. La Biblia dice que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador viene al conocimiento de la verdad. Pero si ya venimos al conocimiento de la verdad, si ya gozamos de la salvación, debemos crecer, debemos madurar espiritualmente. Dice, significa esto que cada día de nuestras vidas cristianas estará marcado por un crecimiento dramático y notorio. Esto significa que cada día de nuestras vidas se caracterizan por un crecimiento notorio, dramático. Algunos días, semanas y meses serán mejores que otros, pero el crecimiento espiritual deberá ser tendencia general de nuestras vidas en el transcurso de los años. No todos maduramos espiritualmente de la misma manera. Sabemos que el proceso de la santificación es un proceso que tarda. El Señor trabaja con cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Él lo hace, Él lo está haciendo en mi vida, Él lo está haciendo en la vida de usted. Todos tenemos dificultades, tenemos pruebas, aún no somos perfectos, aún hay secuelas de pecaminosidad en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo humano. Tenemos residuos de pecaminosidad, por lo tanto, hay algo que nos impide santificar por completo, ser perfecto, pero eso no quiere decir que sea obstáculo de que nosotros por esa razón no podamos crecer. Debemos de crecer. Dice la palabra del Señor de que conforme pasa el tiempo, los días, la semana, los meses, los años, siempre debería ser tendencia general en nuestras vidas el crecimiento. Y eso lo podemos notar, hermanos, en nuestras vidas. Los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de disciplina en la iglesia nos enseñan a esperar que no todo el que profesa el nombre de Cristo en la iglesia es necesariamente cristiano. Al mismo tiempo vemos a lo largo del Nuevo Testamento que la iglesia es un cuerpo vivo en crecimiento, ya lo vimos. Vamos a ver dos pasajes claves en el Nuevo Testamento, hablando acerca del crecimiento, de ese pacto que habló Jeremías y que el Señor Jesús vino a cumplirlo. Y ahora, ¿qué esperan? Vamos a ver Pedro y vamos a ver el apóstol Pablo, Pedro y Pablo, ¿qué ellos esperan del cristiano? Vamos a ver Primera de Pedro 2:5. Vamos a ver este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro escribe y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Dice: como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro pide? Dice de que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué sacrificio nosotros podemos ofrecer? Pues el sacrificio que nosotros podemos ofrecer a Dios es el sacrificio de servicio, de servir a Dios. ¿Y cómo podemos servir a Dios? Por medio de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ya lo hemos platicado de que hay muchísimo trabajo que hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia, pero que hace falta que usted y yo pues realmente conozcamos y sintamos el gozo de poder servirle con alegría. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo hablando también acerca de este tema. El libro de los Efesios capítulo 4, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siempre se está resaltando, hermanos, el crecimiento, el crecimiento. Hagamos un alto y veamos en nuestras vidas qué tanto hemos crecido en la obra del Señor. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, realmente estamos dando al 100% para la obra del Señor. Estamos dando el 50% para la obra del Señor. Estamos dando el 25%, el 10%. La verdad, cada uno lo sabe, nosotros lo sabemos. A lo mejor el pastor no puede ver toda la congregación cómo vamos, pero nosotros podemos hacernos un autoexamen y podemos ver qué tanto hemos crecido desde que aceptamos a Cristo y hasta ahorita, a esta fecha, a este estudio de Escuela Bíblica Dominical. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos madurado de manera espiritual? ¿Qué tanto hemos avanzado nuestra relación personal con Cristo? Porque la madurez es eso. La madurez espiritual es la relación entre usted y Dios, entre usted y Cristo. ¿Qué tanta relación tenemos? Y no hay forma de conocer a Cristo, no hay forma de conocer a Dios, sino por medio de su palabra. Si nosotros no leemos su palabra, no tomamos un momento de estudio, no podemos conocer a Dios fuera de la palabra de Dios. Que alguien nos cuente, que alguien nos diga, sino tenemos que ir a la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Y de esa forma podemos sacar beneficio. Sacamos beneficio espiritual cuando nosotros nos apropiamos y cuando el efecto se ve en nuestra vida. Es por eso que Pablo dice que según la actividad propia de cada miembro, recibimos nuestro crecimiento, pero siempre debemos estar unidos, siempre debemos estar en la iglesia, siempre debemos trabajar en la iglesia, para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Dios, que lo compró con su sangre preciosa. Vamos a pasar otro. Dice estos pasajes de Primera de Pedro 2:5 y Efesios 4:16 que leímos, transmiten la experiencia de que cada miembro de la iglesia crecerá espiritualmente y contribuirá al crecimiento de todo el cuerpo de la iglesia. Usted es importante para toda la iglesia. Usted es importantísimo para toda la iglesia porque su crecimiento ayuda a crecer a otros. Su crecimiento, su testimonio, su trabajo que hace en la iglesia, eso ayuda a los demás miembros. Por eso es importante.
Dice que Pedro espera que cada creyente ofrezca sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Y Pablo dice que el cuerpo crece a través de la contribución de cada miembro en particular. Si vemos una iglesia bonita, grande en número, crecida de manera espiritual, pues la única forma que esa iglesia lo logró es porque esa iglesia está unido, es porque sus miembros trabajan, es porque sus miembros se esfuerzan, ofrecen sacrificios, como dice Pedro, como dice Pablo, y contribuyen entre todos para que nosotros entre todos crezcamos. Todos somos una familia, todos somos un pueblo. Lejos de la división debemos buscar la unidad, lejos del confrontamiento, lejos de pensamientos que no son bíblicos, que son contrarios a la Biblia, se deben de desechar y solamente se debe de buscar el adelanto de la iglesia para que en un futuro pues tengamos nuestra iglesia en crecimiento, y eso se nota, eso se puede ver físicamente. Dice, ya hemos visto en el nuevo pacto que Dios crea una iglesia compuesta de cristianos genuinos que crecen. Ahora pasaremos el resto de este estudio enfocados a la imagen de una iglesia viva en crecimiento, lo cual Pablo expone en Primera de Tesalonicenses 1, 2, 10. Ya vimos Jeremías, el profeta Jeremías, es un profeta que pues su profecía es gran parte de juicio, en donde proclamó mucho tiempo antes de que Cristo viniera, y la profecía del profeta Jeremías se cumplió. Cristo mismo lo dijo, que Él era el nuevo pacto ahora, y Él ahora nos ha dado de su Espíritu, somos templo del Espíritu. Ahora vamos a ver otro pasaje enfocado en 1 Tesalonicenses 1, 2, 10, en donde vamos a enfocarnos en una imagen de la iglesia viva en crecimiento, nuevamente en crecimiento. Crecimiento, y nosotros esa palabra debemos tenerlo bien presente, que debemos siempre estar en constante crecimiento. Vamos al pasaje bíblico, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 10. El propósito de los tesalonicenses es alentar a la iglesia en este capítulo 1. El autor, pues como lo dice mismo en el capítulo 1, versículo 1, pues es Pablo, y se identifica más en otro versículo. Y esta epístola, esta carta se escribió en el 51 después de Cristo, es la fecha que tenemos. No vamos a abundar mucho en contexto histórico, vamos a centrarnos en la enseñanza de los pasajes que vamos a leer del 2 hasta el 10. Dice la palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses dice que no solamente recibió la palabra con gozo en medio de gran tribulación, en dificultad, sino que la recibió, la compartió, y la iglesia pasó su tiempo esperando la venida del Señor. Recibe su palabra, comparte su palabra y vive esperando hasta que Cristo venga, con esa posición, con ese enfoque. Y es lo que nos enseña que nosotros como iglesia debemos hacer, debemos imitar lo mismo. Ya recibimos la palabra, no lo recibimos con tanta aflicción como lo vemos históricamente en tiempos antiguos, la iglesia primitiva, cómo era el evangelio, cómo los hermanos sufrieron y pusieron su misma vida en riesgo, en peligro, por aceptar el evangelio, por creer la palabra de Dios, y no solamente por creerlo, sino por divulgarlo, por compartirlo. Dice, lo compartieron, y no solamente se quedó ahí, sino que también dice, se quedaron gozosos, alegres, esperando la venida de Cristo, que es lo que puede suceder en cualquier momento. Proféticamente estamos viviendo los últimos tiempos. Ahí en Daniel habla de 70 semanas, y ya prácticamente estamos en la semana 69, ya en el final de los tiempos. ¿Qué esperamos? Pues que Cristo venga por su iglesia. Ya no hay más que esperar. Estamos viviendo los tiempos más emocionantes de la historia. Los profetas, los patriarcas quisieron ver este tiempo que estamos viviendo nosotros, pero no lo vieron, solamente lo vieron hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo lejos. Nosotros aprendemos del pasado, de lo que pasó, de lo que aconteció, y Dios nos deja su palabra completa, revelada. Y ahora nosotros estamos en el tiempo en que debemos de compartir como iglesia, y debemos tener esa posición de esperar la venida del Señor Jesucristo, porque viene en cualquier momento, no sabemos, ni aun los ángeles de los cielos saben, solo el Padre. Pero por las palabras proféticas, por la Biblia, conocemos que el regreso de Cristo pues está a la puerta. Entonces debemos alentarnos, debemos ver este propósito, porque esta carta, el apóstol Pablo, el propósito de este capítulo, estos versículos que estamos leyendo, es alentar a la iglesia, darle ánimo, que no nos quedemos sin crecimiento, sino que crezcamos, que todo el potencial que nosotros podamos tener, cada uno tiene un potencial que a veces no nos imaginamos qué tanto nos puede usar el Señor. No sabemos qué tanto el Señor nos puede usar, y el Señor nos puede usar de muchas maneras. Simple y sencillamente tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos use, a santificar nuestras vidas, a prepararnos para que el Señor pueda usarnos y podamos ser de edificación para toda la iglesia, y así podamos crecer como iglesia. Dice la siguiente pregunta referente al texto, dice en 1 Tesalonicenses 1:2-10, ¿cómo respondieron los tesalonicenses cuando Pablo les predicó el evangelio? ¿Cómo respondieron? Cuando Pablo predicó el evangelio en los tesalonicenses, dice que ellos recibieron en medio de mucha aflicción. Y si vemos la historia, sí que estaban en medio de aflicción los tesalonicenses, pero dice, aún así respondieron con gozo. Lo dice en el versículo 6 de Tesalonicenses, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Además, dice, se volvieron de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Estaban en su pecado, en su idolatría, pero cuando Pablo llega y les predica y comparte el evangelio, a mí me sorprende la vida del apóstol
Pablo, un hombre que dio su vida por el Evangelio, que hasta en sus últimos momentos, él con la cara en alto dijo, pues he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora estoy seguro que el Señor me tiene preparado una corona allá en el cielo. Y él lo pudo decir así con esas palabras, porque sabía el ministerio que él había realizado. Entonces, Pablo es uno de los que fue a los tesalonicenses en sus viajes misioneros y por el amor tan grande que tenía a los hermanos les escribe esta carta y les alienta para que sigan con ese mismo gozo, con esa misma fe, con esa misma esperanza de que el Señor pronto viene. Dice, ¿podrías resumir la diferencia entre un verdadero cristiano que escucha el mensaje del Evangelio y un cristiano nominal? Dice, ¿podrías resumir la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano que escucha el mensaje del Evangelio y un cristiano nominal? O sea, ¿qué está diciendo acá? ¿Que hay cristianos verdaderos y hay cristianos que no son verdaderos? ¿Qué es un cristiano nominal? Es uno que es solo de nombre y no se vayan a ofender porque la Biblia habla con claridad y podemos ver en pasajes bíblicos de que hubo cristianos de nombre y hubo cristianos verdaderos, cristianos con una fe verdadera, genuina, salvífica, que demostraron que realmente eran cristianos. Un verdadero cristiano comienza una nueva vida de confianza en Cristo, apartándose del pecado, obedeciendo a Dios de corazón. No somos perfectos, tenemos ciertos errores, tenemos ciertas deficiencias, pero nuestro enfoque debe ser siempre apartándose del pecado, obedeciendo a Dios de todo corazón. El Señor lo sabe, el Señor conoce nuestra mente, el Señor conoce nuestros corazones, Él sabe qué tanto le amamos, Él sabe qué tanto le obedecemos, Él lo sabe y también nosotros lo sabemos. Por eso que debemos dar esa evidencia, porque un verdadero cristiano se comienza una nueva vida de confianza en Cristo, apartándose del pecado. Dice, y un cristiano nominal puede tener la apariencia de estas cosas, pero su corazón no ha sido verdaderamente cambiado, su corazón no ha sido verdaderamente transformado. Ahora, ¿qué resta? Que con el tiempo esa falta de un corazón cambiado se manifieste en un fracaso a la hora de crecer espiritualmente. Por eso es importante, hermanos, que nosotros realmente nos hagamos un autoexamen y nos preguntamos, ¿realmente estamos creciendo? ¿Realmente somos cristianos? ¿O nos hace falta aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y a partir de allí ser sellado por el Espíritu Santo y empezar a crecer? Y empezar a crecer, porque la noticia más triste y terrible que nosotros podíamos llevarnos es que después de haber muerto físicamente nos encontremos con la triste noticia de que el Señor nos diga, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa sería la noticia más terrible de nuestra vida, que el Señor nos diga, no te conozco, no estás en el libro anotado, no tengo tu nombre, no sé quién eres, pero hice esto, pero hice lo otro, no sé qué hiciste, no sé a quién se lo hiciste, tu nombre no está aquí. Entonces debemos de gozar de la salvación, debemos gozar de ese regalo tan maravilloso que el Señor nos da. Dice, al poder de quien atribuye Pedro su respuesta al Evangelio, ¿por qué no deja este espacio para la jactancia? Versículos 5 y 6 dice, Pablo dice, atribuye sus respuestas al poder
del Espíritu Santo. Esto no deja espacio para la jactancia porque nuestra salvación depende completamente de la gracia de Dios y su poder. Al poder de quien atribuye Pablo su respuesta al Evangelio, en el versículo 5 y 6, dice que nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, dice, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo atribuye sus respuestas al poder del Espíritu Santo. Dice, Pablo observa que los tesalonicenses recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación, pero ¿de qué manera da esto testimonio de la genuinidad de su fe? El hecho de que los tesalonicenses recibieron el Evangelio bajo mucha aflicción testifica de la genuinidad de su fe porque muestra que estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Tan pronto recibieron el Evangelio, cuando fueron confrontados inmediatamente por el sufrimiento por la causa de Cristo, escogieron creer y sufrir antes que acomodarse rechazando a Cristo. En consecuencia, el precio que pagaron por ser cristianos testifica que su fe era genuina. A veces, hermanos, la aflicción, la preocupación prueba a veces nuestra fe. Cuando todo va bien, cuando hay recursos económicos, cuando hay trabajo, cuando hay salud, es bueno, ¿verdad?, alabar a Dios. Podemos glorificar, podemos cantar, podemos servir, podemos predicar, pero la hora viene cuando viene la enfermedad, el sufrimiento, viene la prueba, y ahí es de cuando se prueba realmente el verdadero cristiano, cuál es la actitud que toma ante un problema difícil. El verdadero cristiano no se va a dejar llevar por las circunstancias que pasa en su vida alrededor. El verdadero cristiano siempre va a estar contento, va a estar gozoso, porque el Espíritu Santo vive en su corazón. No importa que haya mucho dinero en la cuenta bancaria, o mucha salud, o mucho bienestar, sino Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a vivir, cualquiera que sea mi situación, estoy acostumbrado a vivir en abundancia, así también estoy acostumbrado a vivir en escasez. Por todo y por todo, el Señor me ha capacitado. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Pero si en la primera aflicción, en la primera enfermedad, en la primera prueba, optamos por una actitud no cristiana, pues quiere decir que nos hace falta más conocer de la palabra del Señor, arraigándonos, cimentándonos en la verdadera fe, en el conocimiento, en el fundamento que vimos la otra vez, en la enseñanza, en la doctrina de los profetas, de los apóstoles que dieron la enseñanza y que esas son las que persisten hasta el día de hoy. Dice, la fe en Cristo de los tesalonicenses, ¿a qué les lleva? Uno, les lleva las obras de la fe a las obras del amor en el versículo 3. Dos, proclamar el Evangelio. Ellos proclamaron el Evangelio, recibieron la palabra, pero también la compartieron. Servir a Dios verdadero, sirvieron a un Dios vivo, se apartaron de la idolatría y sirvieron al Dios vivo y verdadero, como les fue enseñado, y esperaron el regreso de Cristo. O sea que recibieron la palabra, compartieron la palabra y vivieron esperando el regreso de Cristo. ¿Qué pasa? Si nosotros no compartimos la palabra, pues no tenemos bendición. Ahí en el Evangelio de Mateo, en los Evangelios, hay una ilustración, ilustración que el Señor hace, el Señor Jesús, cuando hace la alimentación de los 5,000, y dice que con unos pocos panes y peces alimentó una gran multitud, pero todos venían con las cestas, con las canastas, y el Señor les daba, les bendecía, y ellos llevaban y compartían. Se acababa, venían más, llenaban y se iban. Se les acababa, volvían a venir por más bendición y se iban repartiendo hasta que todos fueron saciados. Podemos hacer una pregunta: ¿qué pasa si uno no regresara? Agarrara la canasta llena, el cesto lleno de alimento y se fuera.
y ya no regresara por más, ¿cuánto tiempo le duraría esa bendición? El pan que llevara, los pescados que llevara, le podían durar un día, 2 días. El pan se podía convertir en, se iba a descomponer todo, no le iba a durar nada. Entonces, a veces esa ilustración también debe aplicarse en nuestras vidas, porque siempre que el Señor nos bendice, debemos estar compartiendo. Si el Señor nos ha bendecido con su evangelio, no debemos de quedarnos, debemos compartir su palabra. Dice, supón que tu propia profesión de fe pareciera la de un cristiano nominal. Hay una falta de convicción, una falta de gozo, y no hay un alejamiento de los ídolos. ¿Qué deberías hacer? Ahora vamos a suponer que vamos a suponer que somos unos cristianos nominales y que realmente no estamos creciendo, no estamos dando evidencia de crecimiento, estamos ocupados en nuestras labores, en nuestros negocios, estamos ocupados en nuestras vidas, en nuestros proyectos personales, le aplicamos al Señor un 10%, un 5% cuando se puede, cuando no. ¿Qué debemos hacer? Lo que la Biblia nos enseña es confiar en Cristo, primeramente, y debemos aferrarnos a Él por fe. En vez de desesperarnos, debemos volvernos a Cristo con fe, porque Él es un Salvador para los pecadores. Cristo nos está llamando. Cristo no quiere que nosotros seamos cristianos nominales, sino quiere que seamos cristianos verdaderos, cristianos que crecen, cristianos que demuestran su crecimiento, que dan evidencia. Entonces, si no lo estamos haciendo, el Señor nos hace la invitación de que vengamos a Él con fe, con arrepentimiento, porque el Señor nos espera con los brazos abiertos. El Señor es un Dios de justicia, es un Dios que es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. El Señor nos está esperando. Si hasta este momento no hemos crecido, no hemos aportado, no hemos explotado nuestros dones, pues es tiempo. Mientras se dice hoy, mientras la palabra del Señor nos llama, pues debemos de tomar esa actitud, pensar, decir, hacer un alto en nuestra vida y decir realmente, bueno, ¿qué soy? ¿Soy un cristiano verdadero? Gloria a Dios, debemos crecer más. ¿Soy un cristiano nominal? ¿Me identifico? Bueno, tengo que volverme a Cristo, tengo que confiar en Él, porque Él me espera, me invita para que venga al conocimiento de su palabra. ¿De qué manera la expectativa de crecimiento espiritual de los miembros debería moldear? El propósito de las reuniones de los grupos pequeños, la manera en que se desarrolla la vida de la iglesia durante la semana. ¿De qué manera la expectativa de crecimiento espiritual de los miembros debería moldear? Pues hermanos, nosotros todos somos sabedores, ya algunos miembros son ya maduros, años en el Evangelio, y sabemos perfectamente cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que resta? Hacerlo. Trabajar para la viña del Señor, que hay mucho trabajo, hay mucha labor. Ocuparnos en el área que nosotros podemos desempeñar para que podamos edificar a otros. A lo mejor lo que nosotros podemos hacer puede ser de edificación para otro hermano, y nosotros al no hacerlo estamos haciendo egoístas para no edificar la vida del otro. Dice, ¿cómo podrías motivar el crecimiento espiritual en miembros de la iglesia que tienen dificultades financieras, que están ocupados y son presionados por el trabajo, que están desbordados en casa con hijos pequeños, hablando de amas de casa, están físicamente enfermos, tienen dones en su conocimiento y habilidades para enseñar la Biblia? ¿Cómo podemos motivar al crecimiento espiritual en miembros de la iglesia que están en esa condición? Pues ya vimos el estudio, y no solamente este estudio, sino que ya vimos muchos estudios anteriores, ya vimos muchas predicaciones. Entonces ya sabemos de que la palabra del Señor, de que el crecimiento, eso nos ayuda bastante. Recuerdan que estamos viendo que somos una iglesia viva, somos una iglesia que se mueve, que está vivo, que reflejamos la actitud de Cristo. Entonces eso debemos ser.
Si hay hermanos que hemos identificado que tienen ciertos dones, pues debemos de invitarlos a que lo desarrollen, debemos apoyar a que lo hagan. Hay muchos ministerios, ministerio de música, adoración, muchas cosas en la iglesia en que podemos ocuparnos. Hermanos, espero que este estudio, la iglesia viva, sea de ayuda espiritual para nuestras vidas. El objetivo es que nos ayudemos. El objetivo es de que entendamos de que pertenecemos a una iglesia viva, por lo tanto estamos compuestos de cristianos espiritualmente vivos y que debemos estar en constante crecimiento. Por tanto, los miembros de nuestra iglesia locales deberíamos animarnos unos a otros y equiparnos a otros miembros, esperando que estos crezcan espiritualmente y tener la actitud de los tesalonicenses, recibir la palabra, compartir la palabra y esperar con gozo, con alegría, el regreso de Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos, y bendiga su santa palabra.